Bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos cómo realizar y crear una fachada con tipo gradiente utilizando lo que son paneles y aberturas que se podrán controlar a través de lo que es una curva guía, como podemos ver acá. Y modificando esta curva guía podemos modificar lo que es la parte de la apertura del gradiente, ¿no? Mientras más cerca esté la curva de la superficie, más grande será la apertura, y mientras más lejos, como podemos observar en este sector, será más cerrado, ¿no? Y moviendo estos puntos de control, modificando la curva, se podrá modificar rápidamente lo que es la gradiente, ¿no? También realizaremos lo que es el despiece de estos paneles. Los colocaremos en lo que es una grilla, y también le colocaremos lo que son etiquetas para poder identificar qué panel corresponde con el sector en que se encuentra en el modelo 3D. Bien, para esto vamos a necesitar dos objetos que serían una superficie, puede ser una superficie tipo Softy o NURBS, Curve o Surface, en la cual se generarán los paneles, y también necesitamos una curva guía, ¿no? Para poder crear lo que es la gradiente, controlándolo a través de esta curva. Primero lo que hacemos es referenciar estos objetos en Grasshopper, Softy y la curva. Luego necesitamos crear los paneles en lo que es la geometría. Para ello utilizaremos lo que es el plugin de Launchbox, que nos permite generar distintos tipos de paneles rápidamente, como podemos observar acá. Tiene una gran variedad, pero en esta ocasión utilizaremos lo que son los Diamond Panels. Luego nos pide lo que es una superficie, una surface, y necesitamos convertir lo que es la Softy a surface, ¿no? Para ello utilizamos un prep, y lo que hacemos es deconstruirla, ¿no? Deconstruct prep. De esta forma lo que realizaremos será obtener lo que son las superficies, las faces, y esta lo conectaremos en lo que es donde dice surface. Como podemos observar acá, ya se generaron lo que son los paneles, y en las divisiones en U y B colocamos un número, por ejemplo 6, que no sea demasiado grande, y así obtendríamos lo que es la superficie con los paneles, ¿no? Podemos disminuir un poco el número. Listo. Luego necesitamos lo que es también el otro nodo que tiene Launchbox, que es Panel Frame. Lo utilizaremos para generar las aperturas de los paneles. Mm, Para ello necesitamos conectar estos tipos de paneles. Uno utilizamos Surface y lo juntamos. Luego lo conectamos donde dice Panel, y obtendremos este tipo de apertura, ¿no? Como podemos observar acá. Listo. Ahora, para poder generar la apertura a partir de lo que es la curva, necesitamos analizar la distancia de cada panel con referencia a la curva, ¿no? Para ello utilizamos lo que es un área de cada panel. Aquí podemos darle un flatten y simplify. Conectamos, y con este punto de referencia de cada panel podremos identificar qué tan lejos se encuentra este punto con relación a la curva, ¿no? Para ello utilizamos el nodo de
your closest point. Conectamos lo que son los puntos de los paneles con la curva. Una vez tengamos esto, tendremos lo que es la distancia total y necesitamos remapearla para que vaya desde 0 hasta 1. Esto para que podamos introducir lo que es la parte de Scale Factor, que va desde 0 hasta 1. Utilizamos lo que es el remap. Podemos buscarlo en la pestaña de aquí, Map, Domain y Remap Numbers. En Value colocamos lo que son las distancias. En Source utilizamos lo que es un bound. Esto nos va a generar lo que es un rango de las distancias, que luego lo colocamos en Source. Y luego el target, que sería a la distancia que queremos llegar, ¿no? Por ello utilizamos un construct domain. Conectamos. Y aquí ya conectamos lo que son desde 0 hasta 1. 0 hasta 1. Una vez tengamos esto, podemos ver con un panel. Estos serían los números iniciales que obtuvimos. Y estos serían los números ya remapeados de 0 hasta 1. Luego esto lo conectamos en Scale Factor. Y le damos un flatten. Aquí nos arroja un error, ya que como colocamos acá un factor, un inicio de lo que es la domain de 0, no nos reconoce, ¿no? Por ello tenemos que aumentarle un poco para que nos pueda reconocer. Y ya estaría. Ahora podemos utilizar un custom preview para poder ver mejor la geometría. Y un color swatch. Esto sería la geometría de los paneles, de los frames y esto de los vidrios, ¿no? De los paneles interiores. Y así obtendríamos lo que es la fachada tipo gradiente. Aquí, como podemos observar, está la parte más cercana a la curva está un poco más cerrada y la parte más lejana está abierta. Podemos cambiar eso modificando en esta parte del domain, que va de 0 a 1, podemos modificar lo que vaya desde 0.1 a 1. O sea, invirtiendo los números, ¿no? Y podemos observar que ya se ha modificado. Aquí podemos un poco disminuir este número porque está un poco más cerrado. Vamos a cambiar un poco el color. Y listo, así cambiamos lo que es la fachada con tipo gradiente. Y ahora, para generar lo que son el despiece de estos paneles, lo que necesitamos es generar lo que es una grilla. Aquí en Vector, Create Square, nos pide un plane. Podemos utilizar lo que es un punto de referencia. Colocamos un punto donde queremos que inicie la grilla. Conectamos. Luego el tamaño, esto puede variar. Podemos poner, por ejemplo, 0 a 2.
0,2. Y en esta parte es importante el extend X y extend Y, que serán los que nos darán las celdas totales o los puntos en los cuales colocaremos lo que son los paneles, ¿no? En este caso tenemos 36 puntos y en total tenemos 884. En esta parte necesitamos colocar un número aproximado, ¿no? Para que llegue al número objetivo, que sería 884. Conectamos aquí dos números. Tenemos 3844, entonces disminuimos un poco más. 700. Ya nos acercamos un poco y con esto podemos ir variando, ¿no? Hasta llegar a más o menos el número adecuado. Colocamos el 31 y listo, ya estaría más o menos cercano al número de paneles que tenemos, ¿no? Una vez tengamos esto, necesitamos orientar los paneles en estos puntos. Ahí utilizamos Orient. La geometría que vamos a orientar son estos paneles. El source sería el plane, o sea, el plano donde están estos paneles. Para ello utilizamos isPlanar para obtener los planos. Si nos aparece un poco grande los planos, podemos ir acá a Display, Preview Plane Size y podemos colocarle, por ejemplo, 0.5. Y podemos observar todos los paneles de planos de cada panel. Conectamos este plane y el target sería los puntos que realizamos anteriormente con la grilla, ¿no? Esto lo colocamos y ya estarían orientados los paneles en la grilla. Luego podemos orientar también parte de los paneles interiores o de los vidrios. Por ello utilizamos igual otro orient. Utilizamos estos paneles, utilizamos los mismos plane y los orientamos en la misma grilla. Una vez tengamos esto, lo conectamos con el preview y así obtendríamos los paneles en tipo de pieza para poder ser ya fabricados, ¿no? Por último agregaremos lo que son etiquetas para identificarlo. Para ello utilizamos lo que son tag, text tag. En la localización utilizamos lo que son, primero de los paneles están en tipo de pieza, estos puntos de la grilla. El texto, podemos utilizar números que vayan desde el 1 hasta la cantidad de paneles que hay acá. Utilizamos para ello una serie y una list-length. Con esta list-length conectamos lo que son la cantidad de paneles que tenemos en este sector, que son 884. Y en la serie vamos a generar una serie de números que vayan desde 0 hasta 884, ¿no? Colocamos esta length en count y así obtendríamos lo que son desde 0 hasta 884. Conectamos en text y obtendríamos lo que son los números de todos los paneles. Hacemos lo mismo para la parte del modelo 3D. La localización sería el centro de cada panel que tenemos acá en el área. Y el texto sería el mismo, ¿no? Y por último podemos agregarle un color. Y de esta manera tendríamos lo que es
despiece todos los paneles en una grilla para ser posteriormente ya fabricado. Tenemos también el modelo 3D de referencia con la gradiente y con la curva guía, ¿no? Que se encuentra alrededor de la superficie que podemos modificar. Y se modifica la apertura. Luego también podemos modificar en la parte de la apertura la cantidad. Podemos disminuir este número, serán un poco más cerrados. Podemos aumentarles igual. Y ya sería ir viendo estos parámetros, aumentando la cantidad de paneles. Y al modificar estos paneles, se modificarán también lo que están en la parte del despiece, ¿no? Bien, eso sería por este video. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.